Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta iglesia, es su iglesia. Gracias por su palabra, porque su palabra es poderoso. Su palabra vive y su palabra es fiel en nuestras vidas. Enséñanos hoy, guíanos en su palabra. Bendice este tiempo, derrama tu espíritu sobre este lugar y cada persona aquí. Y dejamos este tiempo en sus manos y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo Éxodo hoy, capítulo 23, hasta el versículo 8 en capítulo 24. Y continuamos viendo las leyes de Israel en más detalle. Estas leyes tienen que ver con la conducta, con las personas, con animales y con propiedades. Como vimos, no la semana pasada, porque la semana pasada un poco raro, ¿qué pasó? Hay un río al frente de la iglesia y nadie está aquí. Entonces, hace 2 semanas, el propósito de estas leyes era sencillo: el ser un buen prójimo, el respetar al prójimo y sus cosas. Es decir, más simple, siempre hacer lo correcto. Y continuamos con este tema aquí en capítulo 23 de Éxodo, en versículo 1, vamos a leer. No te dejes llevar por falsos rumores. No te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. ¿Cómo circulamos un rumor? Número 1, cuando escuchamos un rumor y sin verificarlo, hablamos con otras personas. Recuerden, rumores destruyen a personas. Destruyen la reputación de una persona. Número 2, cuando escuchamos un rumor y sabemos que esta información es falsa y no hacemos nada para corregirlo y no paramos a la persona que está diciendo mentiras, tenemos una responsabilidad a proteger a los inocentes. Si escuchamos a alguien repartiendo rumores falsos, deberíamos decir: no, esto no es verdad. No escuchen rumores. Vayan y hablen con la persona directamente. Esto terminaría muchos problemas. Debemos hacer lo que es correcto. Siempre. No es una opción, pero siempre. Y algunas veces es difícil. Especialmente cuando usted está en un grupo. Yo no quiero decir nada, pero yo sabe la verdad. Es difícil, pero es mejor que hacer lo correcto. Siempre. ¿Escuchaste algo acerca de usted que no está correcto? Yo sí, ¿qué está diciendo esto? Es difícil, sí,
Porque no es solamente esta persona que está diciendo esto, es otras personas. ¿Y cómo se siente? Este es que pasó con las otras personas. Tenemos una responsabilidad a proteger a los inocentes. Cuando la persona no está allá a defender su propia vida, es difícil. Usted tiene la responsabilidad. Versículo 2 dice, no vayas tras la mayoría para actuar mal. En un litigio, no respondas a las malas intenciones de la mayoría. 1 Corintios 15, versículo 33 dice, no se dejen engañar las malas compañías, como rompen las buenas costumbres o hábitos. ¿Se acuerdan lo que pasó con Cristo? Los fariseos empezaron a gritar, ¡crucificarlo! Y la multitud terminó uniéndose a ellos. Cuidado con la presión de la multitud. Este es muy difícil por los jóvenes, ¿sí? Este es muy difícil para los jóvenes. Cuando los jóvenes están en un grupo, y si en el grupo alguien empezara a usar las drogas, es difícil decir, ¡oh! ¡Ay, no! Es difícil, la presión es increíble. Cuidado con la presión de la multitud. Cuidado con quién es su amigo. Este es lo mejor. Usted necesita la gente, la buena gente en su vida. La gente que quiere animarlo en su relación con Cristo. Este es más importante. Versículo 3. No discrimines al pobre cuando pida justicia. Es decir, no dejamos a un pobre libre de culpa por ser pobre. Y lo mismo para los ricos. No hay diferencia. El juicio siempre debe ser imparcial. La justicia es lo que es correcto. No puede ser influenciado por el estatus social de una persona. Probablemente todos han visto la imagen de los romanos tenía de la justicia. Es la imagen de una mujer con los ojos vendados. ¿Qué significa? ¿Por qué con los ojos vendados? Wow, qué raro. Pero, porque ella no hace acepción de personas. No tiene favoritos. En una mano tiene una espada y en la otra tiene una balanza. La espada significa que el juicio trae consecuencia, una penalidad. Y la balanza significa que el juicio sería justo. El juicio debe ser justo. No debe de hacer acepción de personas, ricos y pobres. Deben recibir lo que la justicia dice. Este es el propósito de este ley. Versículos 4 y 5. Si encuentras el buey o el asno extraviado de tu enemigo, llévaselo. Si ves que el asno del que te aborrece ha caído por el peso de su carga, no dejes de ayudarlo.
Al contrario, ayúdalo y levantarse. Esta ley de ayudar al animal de tu enemigo. Tu enemigo. Es el mandamiento de ser bondadoso. Una cosa que es increíble es que los rabinos enseñaban que estaba bien odiar a tu enemigo. Pero aquí, esta es parte de su ley. Pero enseñaban, está bien a odiar a su enemigo. Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo 5, 43 y 44? Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Esta ley es muy clara. Ser bondadoso incluso con la persona quien lo odia. Pero es difícil. Es difícil. Pero recuerda a quién usted representa. Usted representa a Cristo, a sus amigos y sus enemigos. Con cualquier persona. Esta es una ley de bondadoso. Esta es parte de nuestras vidas, siempre. Vamos a leer versículos 6 a 9. No perviertas el derecho de los pobres cuando pidan justicia. Aléjate de la mentira. No condenes a muerte al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. No aceptes regalos, porque los regalos impiden ver con claridad y pervierten los actos de justicia. No oprimas al extranjero. Bien saben ustedes lo que es ser extranjero, pues extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Estas leyes simplemente dicen, no debemos negarle la justicia a los pobres, primero. Número 2, no debemos comprar el favor de alguien en corte. No tomar ventaja de un extranjero. A esto añade de nuevo, recuerden lo que les pasó en Egipto, donde ustedes fueron extranjeros. Algunas leyes son sencillas, pero sí es lo mismo, ¿sí? Haga lo correcto. Siempre. Versículos 10 a 13. Sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha durante 6 años. Pero el 7º año la dejarás sin sembrar, para que de ella coma la gente pobre de tu pueblo y los animales del campo se coman lo que quede. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Trabajarás 6 días, pero el 7º día reposarás, para que descansen tu buey y tu asno y recobren sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros. No invoquen
con sus labios el nombre de otros dioses. Ni siquiera los mencionen. Cumplan ustedes con todo lo que les he ordenado. Este es el propósito del día del reposo. Por 6 años se puede trabajar el campo y en el 7º año deben dejar descansar la tierra. Y lo mismo con la viña y con el olivar. Y 6 días deben trabajar, pero el 7º día usted y su buey, asno y sus siervos deben descansar. Es interesante porque yo recuerdo hoy, en la mañana, cuando yo era joven, cuando yo tenía más o menos 12 años, yo trabajé por una farmer. Sí, en la finca. Y por 3 años. Y el hombre en la finca fue de la iglesia de mis padres. Y él usa esta manera en sus campos. 6 años, porque algunas veces hay un campo con nada por 1 año. Y yo recuerdo esta mañana, él dice, no, yo necesito 1 año a descansar la tierra. Like, wow, qué raro, no sé, pero yo era joven. Pero por esta razón. Y esta es que Dios quiere la confianza de ellos en esto. Todo está bien por 6 años. Y el resultado en el campo fue mejor en el 8º año, cuando empezar a sembrar el campo otra vez, fue mejor la cosecha. Pero recuerde que la persona tiene confianza en Dios. Entonces, el día de reposo era dedicado a Dios, no a los dioses falsos, al único Dios verdadero, no a ídolos. En versículos 14 a 17 es leyes de los festivales anuales. No vamos a parar aquí porque veremos estos festivales en más detalle cuando estudiamos el libro de Levítico. Entonces continuamos con versículos 18 y 19. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con pan leudado, ni dejarás para el día siguiente la grasa del animal que me ofrezcas. Traerás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. Y no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Qué extraño lo que dice en versículo 19, ¿verdad? No guisarás un cabrito en la leche de su madre. ¿Verdad? Esa es una ley. Sí. Es porque cuando terminaba la cosecha en Egipto, los egipcios cocinaban a un cabrito en la leche de su madre. Y se tomaban el caldo como una poción mágica. Y lo regaban en los campos, creyendo que así los campos darían una mejor cosecha el próximo año. Y Dios les dijo que no imitaran estas prácticas paganas en Israel. Entonces, por Israel, este es muy importante. Porque ¿qué pasó muchas veces con los israelitas? Ellos estaban mirando ¿dónde? Atrás en Egipto. Y este es parte, no.
atrás. No más. En Israel es diferente. Versículos 20 y 21 dice, como verás, voy a enviar a mi ángel para que te preceda en el camino y te proteja y te introduzca en el lugar que te he preparado. Ten mucho cuidado y escucha su voz. No les seas rebelde, porque Él no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre. ¿Quién es el ángel que tiene el nombre de Dios? Es Jesús. Jesús es el ángel de Dios en este pasaje. Dios dijo, este ángel lleva mi nombre. Y Dios no comparte su nombre con nadie. Entonces podemos concluir que esta es una de las ocasiones que vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Versículo 20 dice, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Este es increíble, porque este es algo por Israel, pero nosotros tenemos una promesa, ¿sí? Casi lo mismo. Dice Jesús en Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Esta es nuestra promesa en Cristo. Qué bueno es eso. Versículos 22 a 26. Pero si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Si mi ángel te precederá y te llevará a la tierra de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, hivitas y jebuseos, y los que voy a destruir. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen. Al contrario, los destruirás por completo y harás pedazos todas sus estatuas. Pero me servirán a mí, el Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas, y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni estéril. Yo haré que vivas los años que debes vivir. Este es el plan de Dios para su pueblo. Cuando Dios guió a su pueblo fuera de Egipto, Dios tenía un plan muy claro. Él los llevaría a una tierra prometida. Lo único que Israel necesitaba hacer para recibir la promesa era obedecer. Ellos necesitaban
confiar en Dios y caminar en obediencia. Dios tiene un plan para nosotros también. Para cada persona, Dios tiene un plan. Lo que debemos hacer es preguntar, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? Y debemos caminar en obediencia. Este no es solamente por un día. Este es todos los días. Cuando despierta en la mañana y respira, gracias, yo tengo otro día. ¿Qué quiere hacer con mi vida? ¿Qué quiere hacer hoy con mi vida? Porque yo no estoy prometido la próxima día. Pero hoy yo tengo hoy. Entonces, ¿qué quiere hacer? Es tu voluntad, no mío. Entonces, ¿qué quiere hacer con mi vida hoy? Porque mi vida es tuya. Úsame, Señor, por su reina y su gloria. Debemos caminar en obediencia. 27 a 30. Haré que mi terror te preceda y que en todo pueblo donde entre su gente tiemble delante de ti, y que todos tus enemigos se dobleguen ante ti. Delante de ti enviaré a la avispa, para que a tu paso despeje a los Hivitas, cananeos y hititas. No los echaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se quede desierta, ni aumenten contra ti las fieras salvajes. Los echaré de tu presencia poco a poco, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Dios promete ir delante de ellos. Dios promete guiarlos y ayudarlos. Él usaría su poder sobrenatural para cumplir su plan. Lo mejor es cuando Dios es el que está guiando. Cuando yo guío mi vida, es terrible. Yo pienso que yo tengo buenas ideas. No. Lo mejor siempre es cuando Dios está guiando su vida. Pero cuando obedezco su voluntad para mi vida, las cosas tienen un propósito eterno. Pero este no significa porque yo estoy caminando en obediencia, todo sería fácil. Porque las pruebas en nuestras vidas tienen un propósito. Y tienen un propósito eterno. Este es simple parte de nuestras vidas en Cristo. Todas las personas tienen pruebas. Nuestras pruebas son diferentes. Porque algunas veces si los cristianos piensan, solo los cristianos tienen pruebas. No, todo el mundo tiene pruebas, pero son diferentes. Pero en su prueba, Dios tiene un plan por usted. Y es un plan eterno.
También Él les dice en versículo 30, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Dios les dice, quitaré a los habitantes de la tierra poco a poco. Él les dice, iremos poco a poco. Pero ¿qué preferimos la mayoría de las veces? Siempre, ¿sí? Nosotros tenemos la tendencia de querer todo a la misma vez. ¿Verdad? Sí. Pero ¿qué dice Dios? Poco a poco. Pero escuche lo que David Guzik dice. A pesar de que a veces nos frustra. Esto es muy seguido una forma de la cual Dios trabaja en nuestras vidas. Él quita las cosas poco a poco, aun cuando nosotros quisiéramos que fuera todo quitado de una vez. Pero Dios quería que Israel se multiplicara en el proceso de tomar la tierra prometida. Él quería que ellos crecieran. A Dios le importa que nosotros crezcamos. Y Él a menudo nos hace crecer poco a poco. Siempre este es más importante por Dios. Que nosotros crezcamos. Bueno, el resto del capítulo 23, los versículos 31 al 33, declara los límites de la herencia de Israel en la tierra prometida. Entonces vamos en capítulo 24. Y leamos versículos 1 a 3 en capítulo 24. El Señor le dijo a Moisés, sube y preséntate ante mí junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Deberán inclinarse a cierta distancia, pero solo tú te acercarás a mí. Que no se acerquen ellos y que tampoco suba el pueblo con ustedes. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor, y todo el pueblo respondió a una sola voz: acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado. 74 hombres suben al monte. Y este es monte Sinaí. Pero solo Moisés entrará cerca de la presencia de Dios. Versículo 3, otra vez, esta no es la primera vez, escuchamos Israel. Dice, pone su confianza en sus propias habilidades. Este pasó algunas veces con nosotros. Pero ellos fallarán. Y ese es el problema con el hombre natural. Creemos que podemos complacer a Dios por nuestros propios esfuerzos. Pero no podemos, porque estamos muy lejos del estandarte de Dios. Solo hay una manera de agradar a Dios, y es por la fe. ¿Qué dice Hebreos 11, versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Es por fe y solo por fe. Nada más. ¿Qué pasó cuando no tenemos fe? Estamos diciendo algo, ¿sí? Cuando no tenemos fe, estamos diciendo algo. Estamos diciendo que no tenemos confianza en Dios. Cuando tiene fe en Dios, tiene completamente confianza. Cuando estamos en dificultades, en pruebas, y dice, yo confío en ti completamente. Esta es la fe que agradar a Dios. Esta es la fe. El pacto es confirmado entre Dios y el pueblo de Israel en versículos 4 a 8 y terminamos aquí hoy. Y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Y por la mañana se levantó y al pie del monte construyó un altar y erigió 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a algunos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la esparció sobre el altar. Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo, y ellos dijeron: acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Luego Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo mientras decía: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas cosas. La mitad de la sangre fue puesta en el altar y la otra parte en el pueblo de Israel, representado por las 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Versículo 8. Este momento debe haber sido muy impactante. Moisés toma la sangre y le dice a la gente: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este momento impresionante le enseñó a los israelitas que el pacto que Dios había hecho con ellos será posible solamente por la sangre. Era una imagen del sacrificio de Jesús. Solo a través de sangre el pacto era válido. Solo por la sangre. El pacto hubiera sido incompleto sin la sangre. ¿Qué dice Jesús en la última cena? En Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Jesús es la sangre del nuevo pacto. Porque necesitamos un pacto nuevo. ¿Por qué? Porque el viejo pacto no era suficiente. Era una imagen del pacto que vendría por medio de la sangre de Cristo. La sangre de los sacrificios no eran suficiente. Por eso el pueblo iba al templo todos los años por un sacrificio nuevo. Pero la sangre preciosa de Jesús, la sangre del nuevo pacto, es permanente. Por fe en Jesús, somos perdonados y justificados de una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús fue una vez para siempre y para todos aquellos que creen en Él. Jesús pagó el precio por completo en la cruz. Por medio de la fe en Cristo, usted puede ser cubierto con la sangre del nuevo pacto. Y así puede entrar en todas las bendiciones de ser parte de la familia de Dios. Y esto es permanente. Usted no puede salir de la familia de Dios. Usted es parte de la familia de Dios permanentemente. Uy, qué bendición es esto. Y no es por su sacrificio, es por el sacrificio de Cristo. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por su sacrificio. Qué increíble este sacrificio para nosotros. Cuando tenemos fe en Cristo, permanecemos a usted por siempre. No por un rato, pero por siempre, parte de su familia. Qué increíble esta bendición. Gracias por Jesús y este sacrificio. Es que Dios, usted es bondadoso. Y su misericordia es increíble. Y su gracia abunda todos los días en nuestras vidas. Y nosotros no merecemos eso. Es por su misericordia y gracia. Es que usted nos ama. Gracias por su amor. Gracias por el Espíritu Santo que guía nuestras vidas. Dejamos nuestras vidas en sus manos. Porque en sus manos nuestras vidas son seguras. Y en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner a pie.